Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, Antonio, y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada de Alergosur. Pues yo voy a hablar de la situación actual, de dónde venimos y hacia dónde vamos en nuestra especialidad en alergología. Bueno, pues vamos a ponernos en contexto. Como sabéis, alergología es una especialidad que no hemos llegado aún al siglo de rodaje en nuestro país. Tenemos una primera constancia de que se empezó a ejercer alergología pues, en 1926. En 1948 se constituye la primera especialidad, la primera Sociedad Española de Alergia, que en 1974 hace el cambio de nomenclatura a la actual, a nuestra Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica. En 1978 se constituye nuestra especialidad con un plan de formación MIR y llegamos hasta nuestros días, hasta el 2020, en el que la SEAI, que está constituida por algo más de 1.500 socios y en las que un 15% de ellos son menores de 35 años. Bueno, ¿y qué situación teníamos prepandemia? Bueno, pues nos vamos a situar en 2018, en el que empiezan las primeras reuniones del foro de la SEAIC de la especialidad. En estas reuniones surgieron de la idea de que había perdido peso nuestra especialidad, que habíamos perdido visibilidad. Entonces, el objetivo era identificar distintos factores que nos ayudaran a ver y a valorar por qué esta perspectiva que teníamos de esta disminución de la visibilidad y buscar posibles líneas de trabajo para mejorarlo. Entonces, se convocaron a distintos socios de la sociedad española, desde los seniors a los juniors, para constituir 10 grupos de trabajo diferentes, para trabajar tanto en aspectos clínicos como de investigación, como de docencia, medicina pública, medicina privada, la enfermería y identificar distintos problemas. Se identificaron en torno a unos 30 problemas por los distintos grupos de trabajo y se establecieron posibles líneas de actuación en las que resolver estos problemas y que sea nuestro plan estratégico hacia un futuro. Posteriormente, estas líneas de acción pues, se validaron por el resto de socios de la SEAI con una votación que se hizo a través de online. Entonces, una de las líneas, la línea más votada, la línea de acción más votada era que promoviéramos la presencia nuestra de los alergólogos en los equipos multidisciplinares para disminuir la falta de visibilidad que teníamos tanto en hospitales como en atención primaria. Y una de las líneas de acción más prioritarias era mejorar la formación en pregrado, ya que en muy escasos sitios estamos dentro de las asignaturas de la carrera, del grado, y mejorar también el posgrado, másteres, la posibilidad luego de desarrollar tesis, etcétera. Y bueno, y de aquí, dentro de la Comisión de Jóvenes Alergólogos de la SEAIC, impulsado por esa iniciativa del foro de buscar soluciones y por una perspectiva que teníamos de que está muy extendida dentro de la sociedad, de que quizá había una tasa de paro juvenil alta y eso podía hacer menos atractiva a nuestra especialidad, pues nosotros nos planteamos como objetivo describir la situación laboral actual de los jóvenes que se habían formado en los últimos 10 años y ver la tasa de desempleo y abandono. Entonces realizamos una encuesta a través de los distintos miembros que componen nuestra comisión para que se encargaran de distintas zonas geográficas y nos pudieran recabar información de los residentes que se han formado en este tiempo, cuál era su situación actual, los que habían acabado, dónde estaban trabajando, si habían abandonado, si no. Para ello, pues desarrollamos esta encuesta, pues saber qué comunidad autónoma eran, qué provincia, el hospital de formación, sexo, el año de inicio de residencia, el año de finalización de residencia, si durante este periodo de formación había habido abandono, si tenían o no una especialidad previa y una vez que habían acabado la especialidad, si estaban trabajando en alergia, pues con becas de investigación en la pública, en la privada, en ambas. Estas opciones pues, no eran excluyentes unas de otras. Si habían decidido volver a la especialidad previa o hacer un nuevo MIR. Hay algunos que habían cogido la vía de irse a trabajar a la industria farmacéutica y en qué hospitales estaban trabajando actualmente. Pues recogimos los datos entre mayo y diciembre de 2019. ¿Y qué obtuvimos? Bueno,
Pues entre los años 2009 y 2019, el Ministerio de Sanidad ofertó 591 plazas, de las que se eligieron 574. Nosotros fuimos capaces de recoger datos de 487 residentes o especialistas ya y, como vemos, hay un predominio de mujeres en la especialidad, eminentemente femenina, y luego vemos que solo el 4,5% de los que elegían alergia venían de una especialidad previa. La mayoría eran médicos de familia y pediatras. El resto venían de otras especialidades médicas, afines o no a la nuestra. Y bien, ¿qué tenemos? Pues de estos 487 alergólogos o en camino de convertirse en alergólogos, obtuvimos 291, eran ya especialistas en 2019, habían obtenido la especialidad. Pues como vemos, aquí en el total, el 78% estaba trabajando en la sanidad, ya fuera pública, privada o mixta, o con ejercicio mixto. Hay un pequeño porcentaje, en torno al 6%, que se encuentra trabajando con una beca de investigación. Luego tenemos otro porcentaje que ha decidido volver a su especialidad previa o está trabajando en urgencias como médico de atención primaria, pero no en alergología como tal. Y hay un porcentaje de los que no tuvimos datos, que era en torno a un 6%, y solamente un 2% a nivel nacional, a ver si puedo apuntar bien, aquí, a nivel nacional solo un 2% de paro. De todo el total de datos recogidos, solo 6 personas decían estar en paro y no ejercer como alergólogos ni como en ninguna otra especialidad. Pues vamos a analizar esto por comunidades, ¿vale? Pues bueno, a nivel general vemos como tanto Aragón como Canarias no tenemos presencia de jóvenes alergólogos en la sanidad pública. La mayoría acaban y se van a ejercer a la sanidad privada. En Andalucía, vamos a irnos a nuestra comunidad, hay un pequeño porcentaje que está en la sanidad pública, pero la mayoría también, por goleada, el 60% opta por la sanidad privada. Y luego tenemos otras comunidades, como en la gallega, en la que todos sus especialistas acaban en la pública, todos los jóvenes que acaban se quedan en la pública y luego tenemos otras especialidades, otras comunidades en las que, bueno, pues hay un 50-50, ¿vale? ¿Qué podemos analizar también de estos datos? Pues vemos cómo los becarios son un porcentaje bajito, en torno al 6%. Los datos que recogimos fueron recogidos un poco de forma indirecta porque no eran personales, sino que un residente de cada servicio se encargó de recoger todos los datos de los últimos 10 años y hubo datos que se pudieron perder. Pero nos manejaremos en torno a un porcentaje de un 6-10% de becas. Esto consideramos que se puede potenciar, entonces es uno de los factores que luego, una de las áreas que luego hablaremos de ella. Y el paro en general, en Andalucía vemos que no hay paro, ¿vale? Que todos estamos trabajando, lo que pasa es que hay un porcentaje que, bueno, pues ha habido 3 personas que han abandonado, ¿vale? Y se están dedicando a otra especialidad. Y bueno, pues como aquí veis, ya he hecho el resumen un poco el anterior, de que la mayoría, pues se van, un 60% se va a la privada, ¿vale? Y hay becas también. Y voy a volver un momento a la previa, que me ha faltado una cosa. Las comunidades que más potencian la investigación, ¿vale? Pues tenemos a Andalucía, a Madrid, a Cataluña, a Valencia y a Navarra. En el resto nos han referido que se dediquen con becas de investigación. Entonces son puntos también que, como he dicho antes, pues tendremos que incidir en intentar mejorar esas circunstancias en otras comunidades y favorecerles también para que podamos hacer algo más homogéneo en toda España, no solo centrarnos en algunos sitios. Y bueno, respecto a este estudio prepandemia, pues tenemos distintas oportunidades profesionales en alergia,
tanto dedicarnos a la clínica, a la investigación, una salida que puede ser la industria, y en realidad tenemos una baja tasa de desempleo, solo del 2%. Entonces, bueno, esa perspectiva que había dentro de la sociedad de que somos poco atractivos porque tenemos mucho paro, no es cierta. La sanidad pública y la privada acogen a la mayoría de los especialistas, aunque es verdad que una redistribución de plazas según las necesidades geográficas, un incremento de plazas acorde al aumento de la prevalencia, pues puede ser necesario, ¿vale? La investigación está adquiriendo un papel cada vez más importante. Tenemos áreas actualmente con mucha investigación en asma, en dermatitis atópica, en medicamentos. Entonces, tenemos muchas áreas que podemos potenciar y que tenemos que potenciar para que así haya una salida muy atractiva también para muchos alergólogos con un perfil investigador y con una carrera muy prometedora. Y bueno, tenemos también que dar a conocer al alergólogo dentro de la industria, ¿vale? Como una posible salida que es factible para muchos compañeros, ¿vale? Pero bueno, llega la pandemia, ¿vale? Se establece el estado de alarma, salen algunos reales decretos en los que hay una redistribución de personal, los residentes paran sus rotaciones y son destinados a áreas COVID, ¿vale? Y muchos de nosotros, muchos de los adjuntos, pasamos a ayudar también en las plantas COVID, medicina interna, neumología. Y bueno, pues tenemos un primer estudio, ¿vale? que realizan los compañeros dentro de la SEAIC, y en la primera ola, de los 275 socios que contestaron la encuesta, pues el 40% participó en equipos COVID, y de ellos casi el 93% fueron residentes. O sea, la mayoría de nuestros residentes estuvieron ahí. Un estudio posterior en el que hemos abarcado desde la primera a la tercera ola, en el que hemos hecho una encuesta exclusivamente a los residentes de alergia, pues el 95% trabajó en COVID y el 77% tuvo suspendida su actividad en alergología. Un factor muy importante a tener en cuenta porque queremos tener una buena formación durante la especialidad. Y bueno, pues en este estudio del impacto en la pandemia, pues desde la comisión también CACMIR realizamos esta encuesta a todos los residentes. Son 204 los residentes que tenemos actualmente en alergia en España y contestaron la encuesta 118 entre R1 hasta R4. De ellos, 112 tuvieron actividad en el área COVID, o sea, el 95%. Como vemos aquí, en la primera ola, el 81%, casi el 82%, participó, ¿vale? En la segunda ola, el 72%, en la tercera, el 73%, el 70%, vamos bajando, ¿vale? Pero es cierto que esto se redistribuye según en la comunidad en la que hayamos estado, ya que, como sabéis, pues han tenido distintos impactos en distintos momentos. Y bueno, ¿cómo se distribuyó este trabajo? ¿Dónde trabajaron? Pues bueno, estamos acostumbrados a hacer guardias en urgencias en la residencia, a hacer guardias en plantas de medicina interna, neumología, etcétera. Pero pasamos de hacer guardias a hacer turnos. Nos incluimos dentro de los equipos de guardia con turnos establecidos, en el 26% de los casos. Mientras que las guardias pues las mantuvimos en el 67% de los casos, había turnos de hospitalización, o sea, íbamos a pasar planta diaria al área COVID en el 56% de los casos y también guardias de hospitalización en el 61%. Solo un 5% no describían haber estado, no contaban que hubieran estado ahí. Y bueno, las rotaciones en alergia. Pues las rotaciones en alergia se suspendieron en más del 70% de los casos, ¿vale? Un 55% se suspendieron, un 27% las pospusieron, ¿vale? Y solo un casi 18% pudo mantener su rotación en alergia. Pero bueno, esto quedó aquí, muchas se habían pospuesto, pero ¿qué pasa? Pues que en realidad tenemos aquí, como veis, que el 62% no ha recuperado aún su rotación, ¿vale? Entonces, bueno, pues solo el 38% la ha recuperado y eso tenemos que entonar el mea culpa y ayudar a nuestros residentes a que tengan una buena formación con nosotros. ¿Y cómo ha influido la pandemia según nuestros residentes? Bueno,
Pues un 86% de ellos cree que tienen menos formación, que han tenido menos oportunidad de investigar, el 50% de ellos, que no, cree que van a tener menos oportunidades laborales, un 25% de ellos. Y luego, bueno, tenemos los optimistas. Hay un 4% que cree que no se ha modificado y hay un 2% que cree que va a tener más oportunidades de investigación y que van a tener más oportunidades laborales en torno a un 8%, ¿vale? Bueno, pues para los residentes que han terminado, para los R4 que ya han finalizado la formación, le hemos preguntado si han conseguido trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos que hay un porcentaje no desdeñable que está trabajando, ¿vale? Si lo sumamos, porque aquí también incluía a los R1, R2 y R3, el 70% de los R4 está trabajando, ¿vale? Es cierto que solo una parte de ellos lo hacen en alergia, que otros están en urgencia o con contratos COVID, pero bueno, la mayoría están trabajando, no están en paro, ¿vale? Y si analizamos por año de residencia, bueno, tenemos algunas cosas que destacar, ¿vale? A la mayoría de nuestros R1 le tocó la pandemia en su rotación de medicina interna, por lo cual el 100% de nuestros residentes tuvieron que trabajar en la pandemia en la planta de medicina interna o neumología, ¿vale? Vemos cómo luego se mantiene en la segunda y tercera ola un 97%, o sea que a todos les toca su rotación en áreas COVID. Esto va bajando, ¿vale?, hacia R4 y vemos cómo los R3, que son ya los que tienen sus rotaciones cuando ya está en el servicio establecido y haciendo tus rotaciones, pues baja hasta un 60%, los mantenemos un poquito más, ¿vale? El número de guardias pues se ha mantenido, pero bueno, aquí entre los R4 destaca que han llegado hasta tener 12 guardias al mes en la primera ola, ¿vale? De las rotaciones suspendidas, pues los R2 fueron los que le suspendieron todo, les tocó ahí de lleno, ¿vale? Porque es cierto que los R1 estaban haciendo su rotación en interna, en neumología o en áreas médicas, ¿vale?, que no eran nuestras. Y los que menos se afectaron pues fueron los R4, que ya estaban al final, en la primera ola, al final de su formación, ¿vale? ¿Y qué llama la atención? Pues que conforme avanza son menos los que han podido recuperar las rotaciones, ¿vale? Entonces ahí tendremos que hacer un análisis de las deficiencias que hay y poder darle esa formación para muchos de ellos ya como alergólogos adjuntos, ¿vale? Pues en esos posgrados que hemos dicho que tenemos que potenciar, pues bueno, tendremos que analizar muy bien qué factores tenemos qué enseñanzas tenemos que transmitirle y qué hay que hacer ahí más hincapié. Y la repercusión que ha notado cada uno pues, en los distintos años, ¿vale? Y bueno, ya hemos pasado la parte más dura de la pandemia y tenemos que ir saliendo, ¿no? Pues vamos a caminar hacia el futuro. Y vamos a volver a ese foro de la especialidad, ¿vale? En el foro de la especialidad teníamos como una de las líneas prioritarias, una de las líneas más votadas, que teníamos que incluirnos en equipos multidisciplinares. Pues la pandemia nos ha permitido, que tenemos que buscar el pro, participar de esos equipos multidisciplinares, darnos a conocer dentro del hospital, trabajar mano a mano con internistas, infectólogos, neumólogos y la mayoría de nuestros compañeros de área médica, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar mantener esos lazos, buscar esos lazos de unión, hacer propuestas de mantener equipos multidisciplinares pues, con infecciosos, por ejemplo, pues cuando entre un paciente etiquetado de una alergia a medicamentos, que ese paciente desde el minuto 1 llegue a una interconsulta de alergia y todo eso se pueda ir haciendo y desarrollando de una forma normal, que hagamos unos equipos multidisciplinares que hagan que nuestra práctica clínica y la atención a los pacientes sea una atención de calidad, ¿vale? Y luego, respecto a la formación de nuestros residentes, la actividad en alergia se suspendió para muchos, ¿vale? Pero hubo áreas que no se suspendieron, ¿vale? Hubo áreas que fueron imprescindibles durante la pandemia. Entonces, ahí tenemos que usarlas tanto para formación como para potenciarnos en el hospital, ¿vale? Para que seamos imprescindibles dentro del hospital. Una de esas áreas fue dentro de los hospitales de día de medicamentos, ¿vale?
en los que las desensibilizaciones a quimioterapia en nuestros pacientes oncológicos hay que mantenerlas, no podemos dejarlos a un lado, ¿vale? Esas áreas tenemos que potenciarlas, tenemos que saber formar parte de esos equipos multidisciplinares con oncología, con paliativos, etcétera, para poder dar lo mejor para nuestros pacientes. Las unidades de asma grave con la administración de biológicos para tener un buen control de esos pacientes respiratorios también se mantuvieron. Tuvimos que dar asistencia a muchos pacientes que venían muy asustados, que le daban miedo salir de casa, ¿vale? Pero teníamos que darle el mejor tratamiento que le podíamos dar, ¿vale? Pues ahí nos tenemos que hacer imprescindibles y formar un buen equipo con neumología, ¿vale? En nuestras unidades de asma grave. Entonces son áreas a potenciar. Y respecto a las salidas laborales que tenemos, pues bueno, pues el 94% de los que han finalizado la residencia ha conseguido trabajo. Si bien solo el 70% en alergia, pero hemos tenido un porcentaje que hemos mantenido respecto al estudio previo que realizamos del mapa MIR, ¿vale? En España, que era previo a la pandemia, mantenemos los mismos números. Entonces, esto es una buena señal y que tenemos que mantenernos en ese camino, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, como habéis visto, los residentes tienen la percepción de que ha bajado mucho la investigación, de que no se han podido formar en investigación. Pues ahí tenemos una oportunidad de que si los residentes nos están diciendo que han tenido menos formación en investigación, es que tienen la ilusión de hacerlo y de participar con nosotros, ¿vale? Pues vamos a ayudarlos a integrarlos, a que se integren en nuestro grupo de investigación y potenciarlo. Potenciar esas áreas que hemos visto como imprescindibles para que también investiguemos y ellos participen de ello. Y bueno, los residentes, todos, un 90%, decía que había deficiencias en la formación durante casi ya 2 años, este año y medio, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurar desde las sociedades científicas que haya una homogeneidad en la formación de nuestros futuros especialistas, que haya una buena adquisición de conocimientos, que haya una buena base, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos que analizar la situación y poner a disposición de ellos toda esa formación que les ha faltado y bueno, sé que luego harán algunos guiños a nuestros residentes, ¿vale? En la asamblea. Y bueno, pues como conclusiones, que tenemos una ventana de oportunidad para potenciar nuestra especialidad en los hospitales, ¿vale? Dentro de esos equipos multidisciplinares que tenemos que mantener esos lazos de unión que hemos establecido en la pandemia. Y que tenemos que homogeneizar la formación para que llegue a todos por igual y no haya áreas en España en las que han tenido un mayor impacto de la pandemia y los residentes se han visto muy apartados de lo que es la alergología para darse su apoyo en las áreas COVID y que haya otras áreas en las que hayan tenido menor impacto y no se hayan visto tan desfavorecidos, ¿vale? Con todo esto, pues queremos dar una mayor visibilidad a la alergología y que nos encaminemos a potenciar todas las áreas en las que podemos ser imprescindibles. Y bueno, os dejo abierto, ¿vale?, a que reflexionéis sobre esto y nos comuniquéis todas las propuestas y todo lo que tengáis en vuestra cabeza, porque entre todos podemos hacer que vayamos para adelante y que tengamos mucha mayor visibilidad. Pues muchas gracias.